Metiéndome un poco ya en el tema de la reforma de justicia, acá cito a Juan Enrique Vargas, que estuvo ayer presentando. Él habla que hay tres niveles cuando hablamos del tema de la política pública en materia de justicia. Un primer nivel se refiere al nivel estratégico o de gobierno judicial, que tiene que ver con todo lo que es la organización y el funcionamiento de la reforma. Un segundo nivel, políticas administrativas y gerencia judicial, que tiene que ver con el tema macro, es decir, asignación de recursos, ejecución de inversiones y determinación de políticas de gestión. Un tercer nivel, despacho judicial, definiciones más básicas, básicamente más que nada del día a día, como varias de las ponencias que ya pudieron ver ustedes durante la mañana. Y este proyecto, ¿dónde se centró? Se centró en el segundo nivel. Antes de meterme en el tema del proyecto y explicarles de qué se trataba, quiero contarles que yo pertenezco a una corporación de derecho privado, que es un instituto que asesora o otorga asesoría a los parlamentarios, y somos más que nada la sociedad civil. Y desde ese punto de vista, como sociedad civil, tenemos, la verdad, bastante pocos recursos humanos y financieros, y por lo tanto para nosotros es fundamental la creatividad en los proyectos que presentamos. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos análisis de costos-beneficios de los proyectos de ley. Por lo tanto, desde ese punto de vista, obviamente que nuestro análisis también es limitado, porque no tenemos tantos recursos y hay que tratar de crear proyectos en el fondo con bastante ingenio para poder presentar en el fondo a los parlamentarios si es que deben votar a favor o deben votar en contra de los proyectos. Dos modelos de política administrativa y gerencia judicial. Podemos decir que uno toma las decisiones desde el interior del Poder Judicial y otro desde el exterior. En general en Latinoamérica tenemos un sistema interno versus otros sistemas que son externos. No quiero decir que uno sea mejor que otro, porque la verdad es que yo revisé bastante literatura acerca de este tipo de tomas de decisiones, acerca de lo que significa la gerencia judicial, pero encontré argumentos a favor y en contra de uno y otro, ¿ya? No es el minuto acá en el fondo de discutirlo, pero creo que hay que tener en cuenta en el fondo cuáles son los perjuicios que tiene tener un tipo de sistema en un país determinado para ver cómo se pueden solucionar. ¿Cómo lograr transparencia en el gasto del Poder Judicial? Bueno, el proyecto, empiezo ahora a explicarlo, se trató de lo siguiente. Resulta que un grupo de parlamentarios recurrieron al instituto en el que yo trabajo y nos dijeron que cómo era posible que no existiera ningún análisis de costo-beneficio de una reforma procesal civil que está pronta a implementarse y que el proyecto legislativo ya entró a tramitación en el Congreso. Y nos pidieron en el fondo que les hiciéramos un análisis de costo-beneficio de ¿qué beneficios tiene en el fondo tener esta reforma procesal civil? La inquietud de ellos nació porque habían oído y habían leído bastante acerca de la diferencia que existe entre los sistemas de cobranza versus una reforma procesal civil. ¿Por qué? Porque en nuestro país el 70 o 80% de las causas que ingresan a tramitación civil constituyen causas de cobranza. De ellas, prácticamente un 90%, según los datos que se manejan, no tienen oposición. Por lo tanto, ellos nos preguntaban y nos decían, a ver, el Ministerio de Justicia quiere ingresar a tramitación legislativa el proyecto de reforma procesal civil. Este proyecto ya lleva trabajándose bastante tiempo, se trabajó durante años en el fondo por distintos equipos formados por académicos, investigadores, etc. Y se habían demorado bastante. Entonces ellos nos decían, ¿por qué tenemos que, en el fondo, empezar a implementar una reforma tan grande y no podemos comenzar con una reforma pequeña del sistema de cobranza? Porque dado que significa un 90% o un 80% de las causas, si nosotros pudiéramos en Chile implementar un sistema de cobranza eficiente, podríamos en el fondo ya tener como un paso bastante grande dado en el área civil y descongestionar en el fondo los tribunales. Entonces, nosotros en el Instituto de Libertad teníamos que decidir algún proyecto a corto plazo que sirviera en el fondo como de precedente legal, porque nosotros estábamos trabajando a través de los parlamentarios y no teníamos al Poder Ejecutivo en el fondo apoyándonos, y que respetara en el fondo la independencia interna y externa del Poder Judicial. Imposible no definir aquí qué se entiende por independencia externa, pero básicamente lo que quiero transmitir es que ya la mayoría de los autores han evolucionado que la independencia externa no impide que se rindan cuenta a otros poderes
de los recursos que se invierten en el Poder Judicial. Es decir, la independencia externa no se opone a transparencia, no se opone a probidad, no se opone a eficiencia, coordinación con otros poderes e instituciones. Por lo tanto, desde ese punto de vista es importante tener en consideración eso. En mi país, el Poder Judicial está bastante abierto a esto. O sea, yo creo que ha evolucionado bastante, han tomado medidas de transparencia, están súper abiertos a los temas de probidad. En nuestro país empezó a implementarse la Ley de Transparencia que ratifica el derecho de acceso a la información pública, y el Poder Judicial, la verdad, es que ha cumplido estándares bastante altos en ese tema. Pero ¿dónde nos encontramos con el problema nosotros? No en el Poder Judicial, sino que en el Poder Ejecutivo. Porque el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Justicia en este caso, tiene a su cargo el diseño y la redacción de los proyectos de ley. Entonces, obviamente que muchas veces los datos que nosotros necesitamos para evaluar el costo y beneficio de una reforma, desde la sociedad civil, están en el Ministerio de Justicia. Y no contamos lamentablemente con esos datos. Bueno, no se puede quedar entregado exclusivamente al Poder Judicial todo el tema de la política pública, obviamente. Yo creo que la intervención del Poder Judicial en la política pública está más en la implementación que en el diseño. Yo creo que el diseño está entregado al Poder Ejecutivo. Y un tema grande a discutir, que es la pregunta que voy a dejar planteada al final, es ¿qué hacemos con la evaluación? La evaluación tiene que estar a cargo del Poder Ejecutivo, tiene que estar a cargo de quién. Y así empieza a surgir en el fondo un poco este proyecto. ¿Quiénes tienen el manejo presupuestario en las políticas? Justo estábamos en la discusión de presupuesto cuando se nos solicitó el análisis de costo-beneficio, que se discute todos los años en nuestro país. Y ahí nos preguntamos cuál era el rol del Poder Ejecutivo en el tema presupuestario y cuál era el rol del Poder Legislativo. El Poder Legislativo no tiene facultades para aumentar, por ejemplo, el presupuesto, y la verdad es que tiene bastante pocas facultades para poder redistribuir los presupuestos que se le presentan, no obstante que tiene que aprobar la ley. Pero una de las mayores facultades que nosotros hemos utilizado como sociedad civil es presentar indicaciones a través de los parlamentarios para que se especifique en cada ítem de gasto de una partida presupuestaria en qué se está gastando ese dinero en el fondo, qué es lo que se está haciendo a través de ese dinero. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, nosotros vimos ahí una posibilidad de solicitar que el Poder Ejecutivo rindiera cuentas del gasto que estaba haciendo durante un año al Congreso. ¿Por qué se nos planteó esto? Nosotros pensamos que, dada la poca confianza que tiene la ciudadanía en nuestro país de la justicia, un 80% tiene poco o nada de confianza en Chile, en temas de justicia. Y esa confianza es similar en el caso del Congreso. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la mejor manera que estimamos de que se rindiera cuentas a la ciudadanía de en qué gasta el Poder Judicial su dinero era a través de las personas que elegían ellos mismos, es decir, el Parlamento, el Congreso. Y desde ese punto de vista consideramos que era bueno incluir una glosa en el presupuesto que permitiera que el Poder Judicial fuera a rendirle cuenta al Congreso y decirle, mira, yo estoy gastando en esta plata, esta cantidad de plata la estoy gastando en esto. Y desde ese punto de vista, cuando se realiza eso, inmediatamente se produce un proceso de transparencia para la ciudadanía y para la sociedad civil. Y por lo tanto, existe apertura para que obtengan ciertos datos que a lo mejor no se estaban obteniendo. Bueno, este es el presupuesto del Poder Judicial, más o menos aquí la idea está en pesos reales de cada año. Por lo tanto hay una cierta alteración dada la inflación y la última deflación del último año, pero básicamente aquí es como para comentarles que el presupuesto casi